y yo voy a estar leyendo en Hebreos 11:1. Pero quiero primeramente, por estar analizando, pensando en estos días, de los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Estamos en los últimos tiempos y el Señor quiere que nosotros en cada situación que podemos pasar, alguna de las chicas tocó ese tema de la fe, de que había cosas que por ahí no podían superar, ¿no? Pero el Señor quiere en estos tiempos que nosotros nos revistamos de esa fe, pero esa fe en Él. Una fe que le puede agradar al Señor. Amén. No decir, bueno, sí, yo creo que tú existes, sino que realmente podamos creer en el Señor. Amén. Que le podemos decir, a pesar de toda situación, yo creo en ti, Señor. No importa lo que puede venir, yo siempre digo que el Señor es más grande que toda situación que podemos vivir, amén. Pero tenemos que experimentar esas situaciones. ¿Para qué? Para que podamos crecer espiritualmente, para madurar espiritualmente. En estos tiempos yo le doy gracias al Señor porque he aprendido mucho de parte del Señor, ¿no? Y lo recibo y anhelo más del Señor. Yo le digo al Señor, cada día, Señor, hazme que yo pueda menguar como tu hija y que tú crezcas en mí. En todas las áreas le digo. ¿Por qué? Porque yo necesito más del Señor. No es porque me sé la Biblia de tapa a tapa o un versículo de la Biblia, me sé todo, no. Sino que uno sigue aprendiendo. ¿Por qué? Porque hay humildad. Porque uno se deja. El discípulo dice que deja que le enseñen. Amén. Y recibe enseñanza. Y así nosotros como hija de Dios tenemos que ser. Cada palabra que viene de parte del Señor, como digo siempre, aún de un niño, aún de adulto, tenemos que recibir. Porque es palabra del Señor y es palabra que el Señor nos quiere transmitir, nos quiere bendecir a nuestras vidas. Amén. Yo quería leer en Hebreos 11:1. Es muy conocida, pero es hermosa esta palabra. Que uno si realmente puede creer a esta palabra, creer a todo lo que dice la palabra del Señor, de Génesis hasta Apocalipsis. Si podemos creer en su palabra, esto va a ser una bendición cada día en nuestras vidas. Amén. Dice en Hebreos 11:1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Entonces la fe, la certeza. Yo quiero que ustedes anoten certeza, lo que significa. Amén. ¿Cuántas trajeron un cuadernito, un anotador, algo? Pero ninguna levantó la mano. Ah, bueno. En el celular, está bien. Porque es importante. Yo digo siempre que es importante venir con un cuadernito o una hoja, un lápiz negro, no sé, ¿no? Y traer y escribir y anotar, porque a veces nosotros nos olvidamos y pasan los años y bueno, la edad no viene sola, como se dice, pero uno se olvida de las cosas, ¿no? Hasta los jóvenes se olvidan de las cosas. ¿No, Lucy? Dice certeza, conocimiento seguro y claro que se tiene de algo o alguien. Eso quiere decir certeza, amén. Acá lo que hemos leído en la palabra dice la certeza, conocimiento seguro y claro que se tiene de algo o de alguien, amén. Entonces, ¿cuántos tienen ese conocimiento? ¿En quién estamos creyendo? ¿Cuántos levantan las manos? Amén. Un conocimiento seguro y claro. Que tengamos una claridad de quién es nuestro Dios. Amén. Que no digamos, sí, yo creo, sé que existe, pero no tenemos el conocimiento de decir, sí, Él hizo algo en mi vida, lo conozco porque Él cambió mi vida y puedo creer. Uno tiene que tener un conocimiento seguro de en quién yo estoy confiando, en quién estoy creyendo y una claridad. Amén. Que nadie me va a decir, no, Dios no existe, Dios esto, Dios no. Entonces, cuando yo tengo una certeza de quién es nuestro Dios, no va a haber nada, ningún obstáculo que me pueda decir, esto no es así. Porque yo creo en aquel que dio su vida por mí. Amén. En aquel que hizo los cielos, la tierra, todo lo que existe.
¿Y cómo no puedo creer en Él? ¿Cómo no puedo confiar en Él? Amén. Esa es la certeza. Dice, y también leímos la convicción. Convicción, seguridad que tiene una persona de la verdad, de lo que siente o piensa. Es medio parecido, ¿no? Pero tenemos una seguridad, que estamos seguros de lo que estamos diciendo, en quién estamos confiando, de que tiene una persona de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Amén. Nosotros tenemos esa seguridad en Él. Entonces, dice, de la persona, de lo que siente, lo que uno puede sentir por el Señor o de lo que piensa del Señor. Uno tiene que estar con esa seguridad. Amén. Eso quiere decir certeza y convicción. Dice, la fe es la confianza y seguridad que siempre una persona, que siente una persona respecto a algo o alguien. Y está asociada directamente al conjunto de creencias, ¿no? Personales, que uno puede creer en algo. Algunos creen en algún santo, en algunas vírgenes, no sé, en algún cura. Pueden creer en los médicos, en la ciencia, ¿no? Que está la ciencia puesta por Dios. Y de esa convicción, de esa seguridad, nadie lo saca. Amén. Que ellos ponen su seguridad. Y quiero leerle esto. Dice, una persona, un ejemplo que le doy. Una persona padece una enfermedad, pero cree en la medicina. Amén. ¿Cuántos creen en la medicina? Amén, porque está puesta por Dios. Pero la medicina tiene un límite. Amén. Dios no tiene límite. ¿Por qué? Porque Él es el creador de esa medicina. Él le dio la capacidad, la sabiduría, la inteligencia a los doctores, a todos. Amén. Entonces está puesta por Dios. Entonces es Dios más que la ciencia. Amén. Entonces quería leerle esto. Una persona padece una enfermedad, pero cree en la medicina y por lo tanto en las capacidades de su médico para curarla. Amén. ¿Y cuánto uno puede confiar en el Señor, el que es el médico de todos? Amén. Tener esa seguridad, tener esa tranquilidad que Señor, mañana, Señor, yo sé que tú me vas a sanar. Si no lo haces hoy, mañana lo haces. Porque yo tengo seguridad en de quién estoy confiando, en qué deposito mi necesidad. Amén. Es en Cristo. Y si yo estoy segura, estoy convencida de lo que el Señor puede hacer en mi vida, yo tengo que declarar la palabra. Amén. ¿Qué decía el Señor? Con la palabra. Con la palabra el Señor hizo el mundo, creó todo por la palabra. Amén. Y nosotros como hijas de Dios tenemos que declarar en cada situación, sea de enfermedad, por trabajo, problemas en la familia, problemas en el matrimonio, lo que fuere, declarar la palabra. Declarar la palabra, pero tenés que creer en lo que estás declarando. Amén. Pero si hay duda, ahí dice la palabra, el que duda no va a recibir. Amén. No tenemos que dudar porque tenemos a un Dios que todo lo puede, que todo lo puede hacer. Amén. Y si estamos con dudas, no vamos a recibir. Amén. Siempre el Señor nos habla que tenemos que creer en su palabra, sus promesas. Acá la sierva del Señor decía de sus promesas que tenemos que creerlo. Porque son palabras de Él, que salió de su boca, que prometió y lo cumple. Amén. Que no es como nosotros decimos una cosa y no lo hacemos. Y a veces lo hacemos así, como a la fuerza, ¿no? Pero el Señor cumple toda su palabra. Todo lo que está escrito, el Señor lo cumple. Y lo va a seguir cumpliendo. Y lo va a hacer viva en nuestras vidas. Amén. Solo que tenemos que hacer es creer. Tener esa fe que el Señor quiere que tengamos. Amén. Que esa fe hoy, en esta noche, se pueda activar en nosotros. Amén. No decir tengo fe y no le creo ni cuando me arrodillo y le pido al Señor. Amén. ¿Cómo vamos al Señor pidiéndole? ¿Con fe? ¿Con seguridad? ¿Sabiendo a quién vamos o qué? ¿O dudando de lo que Él puede hacer? Como dije al principio, para Él no hay nada imposible. Amén. Dice, la fe como un grano de mostaza. Vamos a leer en Mateo 17:20.
Mateo 17:20. Dice así, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, dice, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amén. Yo sabe que tenía un frasquito con semillitas de mostaza, y me lo olvidé. Mandé mensaje, un socorro a mi hijo, y bueno, no me leyeron, no me atendieron el teléfono, bueno. Pero era un frasquito y tenía la semillita chiquitita, bien chiquitita. Eso quería mostrarle que se refería acá a Jesús, le decía a los discípulos, porque ellos tenían que ir a liberar a un endemoniado, ¿no? No pudieron. ¿Pero por qué no pudieron? Porque había duda en ellos. ¿Por qué podían ir a orar en nombre de Jesús? Pero si ellos no creían en lo que estaban haciendo, esa persona no iba a ser libre. Y no pudieron. Después vino el papá de este joven y le dijo, tus discípulos no pudieron echar el demonio, ¿no? Y lo trajeron a Jesús y Jesús sí lo hizo libre. Amén. Quedó libre ese joven de ese momento que él estaba atormentado por el demonio. Y así Jesús le respondía, porque los discípulos decían, ¿por qué, Señor, no hemos podido echar el demonio que había en este joven? Y él le dijo, Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Quizá no tenían fe. Quizá tenían la fe, pero dudaban a la misma vez. Amén. ¿A cuánto nos pasa? Que decimos, sí, yo creo. Y cuando no pasó nada, cuando el Señor no hizo nada, decimos, bueno, ¿no? Entonces, los discípulos creyeron, tenían fe, pero a la misma vez dudaron de que ese joven iba a ser libre. Y por eso Jesús le decía, por la poca fe de ellos, pero era la duda que tenían los discípulos de echar ese demonio. Amén. Y muchas veces te pasa quizá en tu familia, quizá estás pasando por diferentes situaciones y uno ora a favor, sea de la salud, la economía, familia, los hijos en la droga, en el alcohol, lo que fuere, ¿no? Cada situación. Y nosotros podemos ir al Señor y pedirle. Pero no tiene que haber duda en nada. Si yo quiero construir mi casa, Señor, gracias, Señor, porque está mi casa ahí terminada, con losa. Amén. Lo mejor va a ser para nosotros. Pero si le estamos creyendo al Señor. Yo sé que hay mujeres que están ahí queriendo, anhelan, desean tener su casa para que le vayamos a visitar, dice, bueno. No voy a decir quién es, pero bueno. Pero es así, tener fe en el Señor. Que vas a tener tu casa, pero una casa hermosa vas a tener. No va a ser una casilla, sino va a ser de material. Amén. Vas a tener tu auto. Y muchas veces, no, como que dicen, no, mi sueldo no. No dependés de tu sueldo. Dependés del Señor, de lo que el Señor te da. Pero si vos buscas, como decía ahí María, que daba esa palabra, dice, que busquemos primeramente el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Que busquemos a Jesús, que nos rindamos cada día a Él, que nuestra vida esté rendida a Él y le digamos y busquemos de su presencia y su palabra, que nos llenemos de Él. Y todo que vendrá por añadidura. Todo lo que necesitamos viene después. Primero, lo que nos da vida a nosotros es nuestra vida espiritual. Amén. Lo otro viene ahí. Son cosas materiales que se necesita auto, una linda casa, se necesita comodidad, ¿no? Pero si vos crees en esta noche al Señor, lo vas a recibir. Vas a recibir tu sanidad, tu milagro. Vas a recibir ese anhelo de ser mamá, de ser papá, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Es cuestión de qué, de creer, de declarar la palabra. Por la palabra se hizo el cielo y la tierra. Amén. Porque Dios declaró y se hizo. Se hizo la luz. Se hizo todo lo que está. Amén. Y si declaramos en esta noche, lo vamos a recibir. Amén. En el nombre de Jesús. Dele las palmas al Señor. Gloria a ti, Señor. ¿Cuánto anhelan tener un
un príncipe, un novio, un esposo. Allá hay una hermana que levantó, ¿eh? No, la que tiene no. O sea, la que tiene ya está ocupada. Lucy. Ah, bueno. Ella ya tiene, quiere asegurar que ella ya lo tiene. Pero aún en eso el Señor te puede bendecir. ¿Por qué? Porque vos le buscás. Porque vos buscás su reino. Y después todo lo que vos anhelás, deseás tener en esta vida con el Señor lo va a hacer. Amén. Digo de vuelta, no hay nada imposible para el Señor. Nada imposible. Amén. Si le crees, toma esa palabra para vos. La palabra de Dios dice que es viva y es eficaz. Produce, cambia, transforma, sana, libera. Entonces declará desde hoy en adelante palabra de parte de Dios. No palabras negativas, porque no estamos nosotros con el diablo. Amén. Somos hijas de Dios, tenemos a Dios en nuestra vida. Amén. Y no necesitamos de decir, no sé si Dios me va a contestar, no. Si tenemos a Dios, Dios te va a contestar, te va a responder. Si somos hijas de Dios, estamos atentas a lo que el Señor nos está hablando, el Señor va a conceder esa petición. Amén. ¿Cuánto creen? Amén. Bueno, vamos a seguir en el otro. Dice, tu fe no tiene que ser grande. Como le dije, granito de mostaza. No sé si la hermana Adelina conoce granito de mostaza. Si alguna vez lo vio, es bien chiquitito, hermana Adelina, ¿no? No sé, ¿alguien más lo vio? El grano de mostaza, chiquitito. Bien chiquitito. Dice, entonces, es chiquitito. Y si con esa pequeña fe que podamos tener, no es necesario que tenga decir, sí, yo. Y cuando viene alguna situación, algunos problemas, ya mi fe quedó allá en el piso. Pero no tenemos que ser como, exagerados. Yo tengo una fe hasta allá. Hasta el cielo subo y bajo. Pero después cuando viene la prueba, la lucha, ya la fe ni subió ni bajó ya. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si es pequeña tu fe, como un grano de mostaza, dale gloria al Señor. Porque hay fe en tu vida. Hay fe para que vos creas en tu Señor. El que todo lo puede, el que cuando abrís tu boca o cuando no abrís tu boca, el Señor ya sabe de qué tenés necesidad. Amén. Porque es así. Quizás no le pedimos al Señor, pero Él conoce tu corazón. Amén. Conoce tu necesidad. Y solo lo que tenemos que hacer es creer. Tu fe no tiene que ser tan grande para que el Señor pueda hacer una obra en tu vida. Un milagro, una sanidad, una restauración en tu matrimonio, un cambio, una transformación en tus hijos. Tenés que tener fe, es creerle nomás. Amén. Y si tenés hijos en esas situaciones, tenés que creer al Señor que Él lo va a hacer, que Él lo va a traer. Su promesa dice que si vos crees, vos y toda tu casa van a ser salvos. Sus promesas se van a cumplir. Amén. Quiera o no quiera, las promesas de Dios se van a cumplir. Amén. Vamos a ver qué significa la fe que agrada a Dios, ¿no? Puse yo así. Vamos a ver en Marcos 2, 1 al 5. Marcos 2, 1 al 5. Vamos a ver acá la fe que a Dios le agradaba, lo que Dios veía de estas personas que se acercaban a Él, cómo se acercaban a Él, amén. Dice así en Marcos, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de maneras que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a Él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Eso eran 4 amigos, 4 personas que estaban interesados en que su amigo se sane. Sabían a dónde fueron. Amén. Dice, y como no podían acercarse a Jesús
a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el techo en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. No te dijo, te sano, sos sano, levántate y anda. Te dijo, tus pecados. ¿Qué es lo más importante? Lo que vio Jesús en estos 4 jóvenes era la fe que tenían. Hicieron lo imposible, ¿no? No podían por adelante, por los costados, hicieron un hueco en el techo y bajaron por ahí a su compañero. Y qué bendición de decir Jesús que decía. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. ¿Y cuántos actúan de esa manera cuando hay una necesidad de una vecina, de un vecino, de un pariente, de un familiar? Y que nosotros lo queramos traer a la presencia del Señor. Que nosotros busquemos, le paguemos un remis, lo traigamos, le acompañemos de regreso a su casa, no sé. ¿Cuántos haríamos eso? ¿O cuántos lo están haciendo? Amén. Y eso es bueno. Y Jesús miró la fe de estos jóvenes, que hicieron lo imposible. Yo anoté acá, dice, una fe visible es una fe que actúa. Amén. Una fe visible. Jesús vio esa fe que tenían estos jóvenes. Es una fe que actúa. Actuaron los jóvenes para la necesidad de su compañero. Una fe visible es una fe que no se da por vencida. Amén. Amén. ¿Me entendieron eso o no? Voy a decir de vuelta. Y anótelo. Una fe visible es una fe que actúa. Una fe visible es una fe que no se da por vencida frente a los impedimentos que haya. A ellos no le atajó nada y ellos actuaron. Amén. Ellos miraron, tuvieron fe de que ahí si llegaba a Jesús, Jesús lo iba a hacer libre, lo iba a hacer sano. Amén. Eso es tener fe. Esa es la fe que Dios quiere en nosotros. Esa es la fe que agrada a Dios. Amén. Por eso le estoy dando estos versículos para que ustedes se fijen lo que es la fe, que actúa en distintas circunstancias, actúa. Amén. No hay impedimento para que tiene fe. Amén. En San Mateo 8:5 al 10. San Mateo 8:5 al 10. ¿Cuántos se quieren ir ya? Gloria a Dios. Entonces voy a estar 2 horas más o menos, igual. San Mateo 8:5 al 10. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Qué tremendo, ¿no? Que nuestro Señor Jesús se maravilló con este hombre que vino a pedir por su criado. No era su hijo, era su criado. Amén. Entonces vemos que es importante cuando llegamos al Señor que vengamos con esa fe. Amén. Que no haya duda de lo que puede hacer el Señor en nosotros. Amén. Acá Jesús se maravilló de este hombre. Que él dijo, no solamente di la palabra, Señor. Solo di la palabra. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Ay, ¿no leyeron conmigo ustedes?
¿Qué dijo Jesús? Y al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén. Eso quiere el Señor de nosotros, que se maraville. Que dice la palabra, ver las cosas que no son como si fuesen. Esa es la fe. Esa fe la que tenemos que actuar en nuestras vidas. De hoy en más, atraigamos esa fe a nuestras vidas. Pidámosle al Señor, si no tenemos fe, o tenemos fe y dudamos, Señor, quita la duda de mí. Amén. Porque al Señor no le agrada que dudemos de Él. Amén. Vamos a otro pasaje. Y ya voy a ir terminando. San Mateo 15, 21 al 28. Son tremendas estas palabras porque la palabra es la que te aumenta la fe. Amén. La palabra que te aumenta la fe. Entonces uno tiene que llenarse, estar ahí impregnado de la palabra del Señor. San Mateo 15. San Mateo 15, 21 al 28. Dice así, saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Qué tremendo cómo el Señor liberaba a los que estaban endemoniados, ¿no? Así como tenía poder para sanar, pero había mucha gente, ¿no? Endemoniada. Dice así, atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaban diciendo, despídela, que da voces tras nosotros. Él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Era para su pueblo, no era para los gentiles, era para su pueblo, para el pueblo escogido por Dios. Amén. Por eso le decía Jesús así. Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Qué tremendo, ¿eh? ¿Cuánto decimos así cuando estamos en desesperación? Señor, socórreme. Y qué bueno hacer eso, amén, porque sabemos que sin Él no podemos hacer nada, amén. Respondiendo Él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Qué manera tan fea, ¿no? De decir como que ellos son perrillos y no tiene que como tomar el pan de los hijos, amén. Se refiere al pueblo de Israel, amén. Dice, entonces, el 27 dice, y ella dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. El 28 dice, entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sana desde aquella hora. Amén. Ella no vio obstáculo. Jesús le decía palabras que quizá le herían a ella, ¿no? Pero ella no. Ella estaba segura a quién fue, con qué necesidad tenía de estar ahí. Y rechazada, quizá los discípulos no querían que esté. Jesús como que no quería escucharla a ella, pero ella se decidió a estar. Amén. Ella se decidió a estar. Y quiero que anote esto. La mujer cananea reconoce el privilegio. Amén. La mujer cananea, después de recibir esa sanidad, esa libertad de su hija, reconoce el privilegio y la prioridad de Israel. Ella tuvo privilegio, pero siempre sabía que la prioridad era de Israel, del pueblo escogido por Dios. Pero aún así apela a la solicitud de Jesús para sanar a su hija que tenía un demonio. Amén. Ella quedó ahí, afrontó lo que venía, lo que le decían, pero ella tuvo fe. Amén. Ella creyó y ella recibió.
perseveró. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Perseverar como hija de Dios. Perseverar en lo que el Señor, en lo que estamos necesitando, perseverar en oración. Sabiendo que el Señor, a su tiempo, no a los tiempos de nosotros, no cuando nosotros queramos, sino cuando es su voluntad. Su voluntad es perfecta, su voluntad es buena para nosotros, pero tenemos que esperar. El momento que Él decide, sí, voy a bendecir a Andrea Caletti. Te puse a Andrea. Entonces, Andrea Caletti es bendecida por el Señor. Voy a bendecir a Tomasa. Y ahí la bendición de Dios cae. Amén. El tiempo es del Señor. Pero nosotros, ¿cómo le vamos a agradar? Con la fe en Él. Decirle, gracias, Señor, porque sé que mañana tú me das esto, tú me das aquello. Tener seguridad de lo que ustedes están pidiendo al Señor. Amén. Dele las palmas al Señor. Gloria a Dios. Así que, Andrea, créele al Señor que ya vas a tener tu casa terminada en nombre de Jesús. Y te voy a visitar yo primera. Yo voy a ir, después vos, Sandra. Después vos, Sandra. Primero yo. No, Andrea, me vas a invitar primero a mí. Ahora se olvida, Andrea, de invitarme a mí. Pero bueno. Ríanse, por lo menos, un ratito. Todas serias, todas. Bueno. Ah, bueno. Vamos a ver quién cae la noticia primero, Bueno, ahí está la hermana Raquel ya. Así que bueno, quiero que anote 3 puntos y con esto ya vamos a terminar. ¿Cuántos me han entendido? ¿Me han seguido? ¿Sí? Bueno, es una bendición que me hayan entendido. Bueno, primer punto. Y yo estaba viendo a María, que el Señor le dio casi los mismos puntos que a mí. Estábamos en un mismo espíritu. Amén. Y qué bendición cuando el Señor te vuelve a decir de vuelta esto. Amén. Primer punto. Debo oír la palabra de Dios. Amén. Dice en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Debo oír la palabra. Lo que el Señor me está hablando en cada culto que yo vengo, en mi célula, cuando tenemos reuniones de liderazgo. En todo momento el Señor te habla. Tenemos que escuchar cuando el Señor te está ministrando, te está hablando. ¿Para qué? Para un orden, para una corrección. Amén. Para hacer de una manera como al Señor le agrada que nosotros seamos para Él. Amén. De lo que tenemos que cambiar, muchas veces el Señor nos habla y muchas veces hacemos oídos sordos. Pero el Señor habla su palabra y tenemos que obedecer a su palabra. Entonces, debo oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Segundo, debo confiar en la palabra de Dios. Amén. Debo confiar en la palabra de Dios. Porque si no confío, no estoy creyendo en la palabra del Señor, no voy a recibir nada. Si estoy dudando, no voy a recibir nada. El Señor quiere que nosotros confiemos en su palabra, en las promesas que Él nos hizo. Amén. Ahí en Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Amén. Entonces, ¿cómo tengo que acercarme a Dios? Creyendo, con fe. ¿Qué dice? Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea, tenga confianza, no dude del Señor. Amén. Y así vas a recibir tu bendición. Punto 3. Debo practicar la palabra de Dios. Yo digo siempre, no tenemos que ser oidores nomás, sino hacedores. Hacer lo que el Señor me está mandando en esta noche. De que mi fe, que yo tenga una fe que agrade a Él. Amén.
Entonces, debo practicar la palabra de Dios, practicar, ponerla por obra. Si el Señor me dice así tengo que hacer, lo debo hacer. Si el Señor me dice tengo que leer su palabra, tengo que leer su palabra. Amén. Tengo que orar, si el Señor me amonesta en la oración, tengo que orar, tengo que hablar con Él. Amén. Y ahí está en Santiago 1:22. Santiago 1:22. Dice así: pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, dice la palabra. Amén. Entonces, si nosotros estamos escuchando la palabra, ponerla, lo que el Señor quiere es que la pongamos por obra, que la obedezcamos. Porque muchas veces podemos escuchar muchas palabras del Señor, muchos mensajes, muchos predicadores en la radio, pero escuchamos nomás. Pero ¿cuándo vamos a ser hacedoras de esa palabra? ¿Cuándo le vamos a decir, Señor, bueno, yo voy a hacer tu voluntad, yo voy a hacer lo que tú me dices? Y si no estamos haciéndolo, hoy tenemos que determinarlo a hacerlo. Amén. Estos 3 puntos. Debo oír la palabra de Dios, debo confiar en la palabra de Dios, porque las palabras de Dios no son mentiras, no son cuentos, son realidades. Amén, que se cumplen en nuestra vida. Y el tercero, debo practicar la palabra, ponerla por obra, hacer lo que el Señor me manda. No si quiero, si puedo, si hay sol, si hace frío, no. La palabra de Dios tenemos que obedecerla. Amén. Quiero que se ponga de pie. Le damos gracias al Señor. Hasta acá me dio el Señor. Y quiero que le dé las palmas a Él.